Lo que comenzó como una expedición impulsada por intereses económicos, políticos y religiosos, acabaría transformándose en una de las empresas más decisivas del reinado de Jaime I, la toma de Mallorca y la incorporación de las Baleares al mundo cristiano occidental. Antes de hablaros de la conquista de Mallorca y de las otras islas, vamos a hacer un repaso sobre la situación de las Baleares. En el año 903 se incorporaron al Emirato de Córdoba, convirtiéndose en un refugio de piratas sarracenos y punto de apoyo para los ataques a los barcos cristianos que navegaban por el Mediterráneo occidental, dificultando así los intercambios comerciales entre Pisa, Génova, Barcelona y Marsella. La fuente de ingresos se basaban en la captura de los botines, el control del comercio naval y los tributos a las comunidades agrícolas. Tras la caída del califato, las Baleares fueron gobernadas primero por la taifa de Deni hasta el año 1070, para que sería absorbida por la taifa de Zaragoza. En 1144, Ramón Berenguer III organizó una expedición para acabar con la piratería. Más de 300 barcos con la participación de Pisa, nobles de Occitania y el apoyo del Papa Pascual II asediaron la capital, la actual Palma, durante 30 días, liberando a los cautivos cristianos y saquearon y derribaron las fortificaciones. Se reconocieron los derechos de posesión y privilegios tanto a los catalanes como a los pisanos sobre la isla. Sin embargo, este éxito fue efímero, ya que la amenaza almorávide sobre la península disolvió la coalición catalana-pisa. Meses después, Mallorca volvería a manos de los musulmanes. Entre los años 1126 y 1203, las Baleares estuvieron gobernadas por la familia de los Banu Ganilla. Fue el último bastión de los almorávides hasta que se incorporaron al imperio almohade. Desde entonces, los gobernadores serían nombrados desde Marrakech y gestionaron la isla. En el año 1208, Abu Yahya creó un principado semi-independiente bajo la sumisión formal del emir almohade. Entramos en el reinado de Jaime I. En abril de 1225, en las Cortes de Tortosa, Jaime I hizo pública su intención de reemprender la lucha contra los musulmanes. De esta manera acabaría con las luchas nobiliarias y pacificaría su reino. Para ello contó con el apoyo de pocos nobles que le aconsejaron ataques hacia la frontera del sur. Esta nueva línea política se inició con dos fracasos. En septiembre de 1225 asedió Peñíscola y en enero de 1226 asedió la ciudad de Valencia. ¿Por qué fracasaron? Porque buena parte de la nobleza no le secundó. En noviembre de 1226, un suceso naval hizo cambiar los objetivos de Jaime I. Los barcos catalanes apresaron en Ibiza una galera mallorquina y el gobernador Abu Yahya respondió capturando dos barcos de Barcelona que se dirigían a comerciar con Ceuta y Bujía, tomando como prisioneros a las tripulaciones. Jaime I exigió la reparación y el gobernador de Mallorca, antes de contestarle, consultó con los mercaderes de Pisa, Génova y Provenza residentes en la isla y le aconsejaron que no atendiera sus demandas. Génova y Pisa preferían un reino de taifa al dominio de los condes de Barcelona en la zona, ya que perjudicarían gravemente sus intereses económicos. Este desplante enfureció a Jaime I y fue la excusa perfecta para preparar las operaciones de conquista de la isla. Pero en este momento la corona de Aragón estaba dividida. Aragoneses y leridanos eran partidarios de la conquista de Valencia, donde la nobleza conquistaría nuevos feudos y darían una respuesta a Fernando III de Castilla, que había hecho incursiones en la zona de Valencia reservadas a la corona de Aragón según el Tratado de Cazzola, mientras que los catalanes sí que eran partidarios de la conquista de las Baleares, para acabar con la piratería, que dificultaba su comercio con el norte de África y el resto del Mediterráneo, y hacerse así con el monopolio comercial del Mediterráneo. Después de varias convocatorias de cortes y reuniones, Jaime I se decantó por la conquista de las Baleares. Participarían mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa, que ofrecieron sus naves. Los nobles catalanes participarían a cambio del botín y de dominios territoriales, y algunos nobles aragoneses, por sus obligaciones con el rey,
también participarían en la expedición. Esta estaría financiada por el cobro del impuesto del bobaje, un impuesto que cobraban los reyes de la corona de Aragón al principio de su reinado, en dinero o en trabajo para la corona, y también por préstamos de particulares con la promesa de la compensación de tierras conquistadas según la aportación a la expedición. Por otra parte, se firmó un tratado de paz y tregua donde se prohibía a la nobleza usar la violencia durante el conflicto y a cambio de ello recibirían parte de las tierras conquistadas proporcionalmente a su aportación. Y por último, en febrero de 1229, Gregorio IX concedió una bula que abrió las puertas a cualquiera que quisiera participar aunque no fuera súbdito de la corona de Aragón. Así entraron ciudades y colectivos particulares como los judíos. El 5 de septiembre de 1229 salió la expedición de Tarragona, Salou y Cambrils, 155 naves, 1.500 caballeros y alrededor de unos 15.000 soldados. La mayoría de las naves eran particulares, algunas construidas incluso por la corona de Aragón. Al mando de la flota se puso Pedro Martel, cuya experiencia naval y conocimiento de las islas, y tuvo como lugarteniente a Guillermo de Moncada. El viaje fue muy accidentado por un fuerte temporal que a punto estuvo de echar por tierra la expedición. La situación de Mallorca en estos momentos era la siguiente. Abu Yahya sofocó una revuelta liderada por su tío y como castigo se disponía a ejecutar 50 rebeldes. Sin embargo, los indultó para que ayudasen a la defensa ante la amenaza del ataque de Jaime I. Sin embargo, estos, una vez liberados, algunos de ellos prefirieron ponerse de parte de los cristianos suministrándoles provisiones e información. El 10 de septiembre desembarcó en Santa Ponsa y tras varias batallas Jaime I entró en Mallorca el 31 de diciembre de 1229, pasando a cuchillo a la población, y el saqueo duró hasta abril de 1230. La gran cantidad de cadáveres sin enterrar produjo una epidemia de peste que diezmó al ejército de Jaime I. Por otra parte, se produjo una revuelta al querer los nobles quedarse con la mayoría del botín. Los musulmanes que sobrevivieron o bien huyeron al norte de África, o fueron vendidos por esclavos, o se quedaron trabajando en las islas para los cristianos en las tareas de la reconstrucción. En octubre de 1230, Jaime I regresó, ya que recibió dos noticias. La primera, la propuesta de Alfonso IX de León de contraer matrimonio con su hija Sancha, lo cual era un problema, porque tenía los mismos temas de consanguinidad que su primer matrimonio con Leonor de Castilla, y días después recibió la segunda noticia del fallecimiento del rey de León, lo que anulaba la primera. Hasta el año 1232, en las Baleares hubo resistencia de los mudéjares en la Sierra de la Tramontana. Jaime I nombró una comisión para el reparto de las tierras y el botín formada por el maestre de la Orden del Temple, los obispos de Barcelona y Gerona, los condes de Rosellón y Ampurias, y 2 caballeros de Cataluña y 2 de Aragón. Jaime dividió la isla en 8 partes. El 50% de ellas pasaría a manos del rey, formada por 2.133 casas, 320 obradores, 24 hornos, 30 molinos y 47.000 hectáreas divididas en 817 fincas, que el rey repartiría en lotes entre la Orden del Temple, los infantes, los funcionarios reales y las ciudades y villas. El otro 50% se encargó de repartirlo la comisión, que la repartiría entre sus hombres y las comunidades religiosas. Finalmente, el territorio de Mallorca quedó de la siguiente manera: 66.000 hectáreas de señorío, 33.000 de realengo y 14.000 urbanas. Pero Jaime I se reservó el dominio sobre toda la isla. Los propietarios serían feudatarios suyos y le debían obediencia y servicio. La primera repoblación de la isla fue mayoritariamente catalana, pero a mediados del 13 llegaron occitanos, italianos, aragoneses y navarros. Los repobladores convivieron con la población nativa, mudéjares y judíos, que representaban el 61% de la población. Los mudéjares no tenían un estatuto especial de autonomía, pagaban un impuesto anual y algunos aparecían como cautivos, otros en libertad condicionada y otros en libertad total. Por su parte, los judíos sí que tenían un estatuto especial en el año 1231 que salvaguardaba la realización de actividades industrial, comercial y científica, y además tenían autonomía fiscal. Realmente Jaime I tuvo mucha más empatía con los judíos
que con los nobles, ya que no les veía como unos rivales políticos. En la repoblación predominó la pequeña y mediana propiedad entre las 25 y 100 hectáreas. Los repobladores recibieron las tierras por cesión o venta o bien arrendadas por la nobleza y el clero con contratos de enfiteusis. Eran arrendamientos perpetuos a cambio de un censo. La isla vivió del tráfico mercantil, que sería la base de su economía, ya que se dirigía el tráfico a los mercados islámicos africanos. Jaime I volvería en el verano de 1231 a la isla, ya que le informaron que los rebeldes de la Sierra de la Tramontana querían rendirse. Menorca no fue conquistada por las armas, sino que llegó a un acuerdo, el Tratado de Capdepera de junio de 1231, donde Jaime I garantizaba a Menorca su autonomía política, sin obligación de que residieran ni cristianos ni judíos, a cambio de su vasallaje y el pago en metálico o en especie. En 1287 Alfonso III la incorporaría a la corona de Aragón. En septiembre de 1231 Jaime I entregó al infante Pedro de Portugal el feudo de Mallorca a cambio del condado de Urgel, que había adquirido sus derechos tras la muerte de su esposa la condesa de Ourenbaix. 5 años después, el condado volvería a manos de Ponce I, hijo de Guerau de Cobrera, el que estaba enemistado con la condesa de Ourenbaix. En 1244, Jaime I recuperaría el feudo de Mallorca. A cambio entregó a Pedro de Portugal castillos y villas en el Reino de Valencia. Y 10 años después firmaron un nuevo acuerdo por el cual Pedro devolvía las posesiones de Valencia, recuperando el feudo de Mallorca, que conservaría 2 años más hasta su muerte. Ibiza y Formentera, Jaime I delegó su conquista en el arzobispo de Tarragona, Guillén de Montgrí, y otros nobles, otorgándoles un contrato feudal para su conquista. Gregorio IX concedió el título de cruzada, dándole legitimidad religiosa a dicha conquista. En 1235 tomaron las islas y después se las repartieron de manera proporcional al contingente militar de cada uno aportado. La población fue deportada y repoblada con gentes de Cataluña, principalmente de Ampurias. Y por último, en el año 1249, Jaime I organizó Mallorca en término municipal con el nombre de Universidad de la Ciudad y Reino de Mallorca. La relación, todos los acuerdos legislativos entre la Corona de Aragón y Mallorca se hicieron a través de esta organización y se validarían al resto de las islas. En la Universidad de la Ciudad y Reino de Mallorca no se encontraba bajo su jurisdicción ni funcionarios reales, ni el clero, ni los judíos. La conquista de las Baleares fue el primer gran paso de la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo, el inicio de una expansión que con el tiempo llevaría a sus reyes hasta Sicilia, Grecia y más allá del Mediterráneo.